¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Están ahí? Yo sé que han salido un poquito tarde su receso. Ahí les ha dado unos minutitos más. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Miss. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Con frío? Seguro están muy abrigaditos. Yo no les enseño cómo estoy de súper abrigada también, porque ya está bajando la temperatura, ¿no? Bueno, ahí pueden estar con una bebida caliente, una manzanilla, un anís, su leche, al lado de su escritorio para que puedan estar activos, chicos, y poder participar el día de hoy. Hoy vamos a continuar nuestro tema de la frase nominal. Vamos a hablar sobre las dos categorías siguientes que son los determinantes y los adjetivos. ¿Sí? ¿Podemos observar el PPT? A ver, chicos, si me confirman. Sí, Miss. Perfecto. Y vamos a empezar entonces con el adjetivo. Es una de las categorías importantes porque vamos a describir justamente a través de estas palabras a los seres animados e inanimados, es decir, a los sustantivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las tres definiciones de acuerdo a los criterios morfológicos, semántico y sintáctico. El adjetivo va a ser considerado una palabra variable, una categoría lexical que va a poder insertarse morfemas, tanto derivativos como también flexivos. Por ejemplo, tenemos alumnos estudiosos y el adjetivo sería estudiosos, ¿no es cierto? Este adjetivo tiene un lexema, como estamos fijándonos aquí, que es studi, y luego tiene un morfema derivativo os. Recuerden que los derivativos transforman parcialmente el significado de la palabra, ¿no? Y además cuenta con dos morfemas flexivos, gramaticales flexivos, simples, que son la O y la S, que expresan el género y el número. Eso lo permite entonces, en cuanto a la concordancia con el nombre, ¿no? Los adjetivos concuerdan en género y en número. Morfológicamente, por lo tanto, permite esos cambios que la palabra se transforme. Ahora, semánticamente, el adjetivo se define como aquella palabra que expresa características físicas y o cualidades subjetivas del nombre. Por ejemplo, impetuoso docente, pizarra blanca. Yo le puedo otorgar estos rasgos a un ser animado o a un ser inanimado. Le voy a dar características a esos nombres. Luego, en cuanto a su función, ¿cómo funciona un adjetivo? Un adjetivo, primero que se ubica antes o puede estar detrás del nombre. Yo puedo decir un buen estudiante, está antes del sustantivo estudiante al cual está calificando. O puedo decir un estudiante bueno. Bueno, igual está modificando estudiante. Sintácticamente se ubica en esa posición. Pero la función que cumple sintácticamente, cómo funciona, va a tener tres funciones importantes. Una de ellas es que el adjetivo actúa como un modificador directo en la frase nominal. En la frase nominal. Y luego tiene dos funciones más que van a aparecer en las frases verbales, o sea, en el predicado, ¿no? Cuando ya se forma la oración. Uno es el complemento atributo y el otro es el complemento predicativo. Complemento atributo y el otro complemento predicativo.
Entonces, vamos a ver ahora justamente estas funciones cuando reconozcamos esas frases donde se va a ubicar el adjetivo. Ya, puede ser en la frase nominal, pero también puede ser en las frases verbales. Recordemos que el adjetivo modifica siempre un sustantivo y concuerda con él en género y en número. En género y en número. ¿Ya? ¿Cuáles son las clases de adjetivos? ¿Cuáles son las clases de adjetivos? Tenemos 3 clases de adjetivos. Vamos a empezar con el segundo, que va a ser para mí el primero. El llamado especificativo. Este adjetivo especificativo nos dice que tiene como función delimitar o restringir objetivamente el significado del sustantivo. Entonces, vamos a tener esta característica. La manera de otorgar ese rasgo, esa característica es objetiva, es decir, describe al elemento tal y como es. Por ejemplo, yo puedo decir que es un pupitre marrón, porque tiene ese color, es evidente. O puedo decir que ese ciudadano es peruano, porque pertenece a ese lugar, ¿no? Al lugar de origen. En este caso es Perú. Entonces, a eso le llamamos también gentilicios. Estos son adjetivos especificativos, cuando la característica es objetiva, es evidente y real, ¿no? En cambio, el explicativo es un adjetivo que no es objetivo, sino más bien subjetivo. Tiene un carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que busca es otorgar, nos dice, características o cualidades valorativas. ¿Sí? Valorativas. Cualidades valorativas del nombre al cual acompaña. Entonces hay una intención subjetiva porque da, ¿no? Una apreciación personal sobre la persona, sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir talentosa alumna o puedo decir examen difícil. Entonces, quizás el examen para uno le pareció difícil, pero al otro le pareció fácil. Entonces, se van a dar cuenta de que esa característica o rasgo es de acuerdo a la percepción de la persona. Entonces, el explicativo otorga esas características más subjetivas, puesto que da opinión o referencia o un valor al nombre, mientras que el especificativo es más objetivo, ¿no? Y el último es el epíteto. El epíteto es un adjetivo, nos dice que indica una cualidad natural o característica intrínseca del nombre al cual acompaña. Es una característica inherente, ¿no? Es una característica que le pertenece por su naturaleza a ese sustantivo. Por eso es reiterativo, exagerado. Entonces, por ejemplo, decimos veneno, le voy a hablar a este sustantivo y le voy a otorgar una característica, por ejemplo, que le corresponde, como es mortal. El veneno es mortal, ¿no? Entonces, es una característica que le pertenece. O el cielo se caracteriza por su tonalidad azul. Entonces, es una característica propia de ese nombre. Si yo les tuviera que decir, por ejemplo, miel, ¿qué características ustedes me darían para que sea un epíteto? A ver, ¿qué característica me daría? Pueden escribir en el chat. Dulce. Dulce. A ver.
Por ahí algo dijo un compañero, no lo escuché bien. Jorge. Dulce. Correcto. Correcto. Es una característica entonces evidente que le corresponde, ¿no es cierto? Dulce miel. Entonces la miel se caracteriza por ser dulce, ¿no? Entonces, eso es un epíteto. El epíteto me va a otorgar un rasgo intrínseco inherente. ¿Está bien? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, ahora vamos a resolver la segunda pregunta. ¿Podrán? A ver, vamos a ver. Yo creo que sí. La segunda pregunta. Voy a agrandarlo para que puedan resolver esta segunda pregunta. A ver, y me comparten sus respuestas en el chat, por favor. Vamos a ver cómo nos va, si hemos entendido esta primera parte. A ver, chicos, a resolver. Ya Jorge dejó su respuesta. Vamos, chicos, los demás también. Ya, José también la ve. Sigan, a ver, chicos, dos más por lo menos. Ya ahí está Ángel, correcto, siguen confirmando que es la B. Pues ahorita ni ninguno que me diga. Están muy bien, chicos, ya. Demoraron un poquito, pero están dando su respuesta. Muy bien. A ver, vamos a revisar. Todos han dado la B. 3, 4, 5. Ya. Veamos. El adjetivo, según la información que brinda del nombre, es clasificado como especificativo, explicativo y epíteto. Según ello, se les señala en los enunciados que presentan solo adjetivos explicativos. Vamos a hallar solo explicativos.
O sea que va a tener una intención subjetiva, ¿no es cierto? Dice, el platillo francés que preparó estuvo realmente delicioso. Encuentro primero que hay un adjetivo que expresa el lugar de procedencia, francés. Y este adjetivo habíamos señalado que era un especificativo. Describe objetivamente al nombre. Después dice que preparó, estuvo realmente delicioso. Acá, delicioso modifica platillo, el platillo delicioso. Sí tiene un carácter explicativo, ¿no? Este sí es explicativo. ¿Ya? Pero los dos entonces no era la opción correcta. 2. El evento deportivo se realizó en el centro recreacional. Encuentro que deportivo también es un adjetivo especificativo que modifica evento. Deportivo es una característica obvia, es una característica objetiva. Igual que recreacional, que es un lugar entonces de diversión que modifica centro, porque lo es. Entonces ambos eran especificativos. No tenía una intención de opinión, de comentar, ¿no? Los dos eran especificativos. 3. Mi querida y mejor amiga tiene un buen corazón, Patricia. Tengo que, al decirle a la amiga querida, es un valor, tiene una intención valorativa, ¿no es cierto? O mejor amiga, igual hay subjetividad. Ya tengo dos. Pero también hay un tercero. Tiene un buen corazón. Entonces tengo tres que eran explicativos. Los tres eran explicativos. Y en la última dice, me dijo que su conducta fue preocupante y decepcionante. Eso también tiene un valor sobre la conducta preocupante y la conducta decepcionante. Entonces los dos también eran explicativos. ¿Ya? Ahí están los adjetivos. Por lo tanto, la respuesta era la letra efectivamente B. Muy bien, chicos. A todos los que contestaron, multiplicado por 2. A ver, ahí están sus respuestas correctas. ¿Sí? Ahora vamos a ver las funciones del adjetivo. Ya está entonces la clase de adjetivo. Acá hay un ejercicio también de aplicación. Lo podemos realizar al final, como después de resolver todas las preguntas. Pero ahí les dejo para que puedan hacer su captura. Vamos a ver ahora las funciones del adjetivo. A ver, chicos. El adjetivo tiene tres funciones. La primera función es ser modificador directo y este modificador directo, entonces, va a aparecer, dice, en la frase nominal, modificando al nombre o al sustantivo. En toda frase nominal. Esa es la base. La frase nominal. En la frase nominal
voy a encontrar al adjetivo que acompaña al núcleo de esa frase, que es el sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, el alumno prodigioso declamó un hermoso poema. Esta es una oración donde estoy encontrando dos frases nominales. El alumno prodigioso es la primera frase nominal, cuya función de esta frase es ser sujeto en la oración. Esta frase nominal es el sujeto en la oración, ¿no es cierto? ¿Por qué frase nominal? Porque el núcleo es el sustantivo alumno. Por eso es una frase nominal. El núcleo es un sustantivo. ¿Quién declamó un hermoso poema? El alumno prodigioso. Es una frase nominal cuyo núcleo es alumno y cumple la función de ser sujeto. Declamó. Pregunto al verbo, que es el núcleo de la frase verbal. ¿Qué declamó el alumno? Respondo, un hermoso poema. Esa respuesta es la segunda frase nominal que se encuentra en esa oración. Esta frase nominal cumple una función, es ser un objeto directo. Es el objeto directo en esa oración. Entonces yo tengo dos frases nominales. ¿Por qué frase nominal la segunda? Porque poema es el núcleo. Poema es el núcleo. Así como alumno es el núcleo de la primera frase. Ahora, una vez que hallé la frase nominal, me fijo la estructura de esa frase nominal. Alumno es mi núcleo, mi sustantivo, y prodigioso es el modificador directo de alumno. Está modificando a alumno en la frase nominal. Lo mismo hermoso que modifica poema en la frase nominal. Entonces la función de este adjetivo es que actúa como un modificador directo de ese en esa frase nominal. Es un MD. ¿Ven? Entonces no es que a veces los chicos se confunden y dicen, este es un modificador directo porque siempre está en el sujeto. No, el adjetivo puede aparecer en toda frase nominal y la frase nominal puede situarse en cualquier parte de la oración, como lo estamos comprobando. Esa es la primera función entonces. La segunda y la tercera se van a ubicar en las frases verbales, que todavía no hemos hablado, lo vamos a trabajar la próxima semana. Y las frases verbales tienen como núcleo a los verbos. A los verbos. Así que el complemento atributo se sitúa en la frase verbal llamada atributiva. Se le va a conocer como atributiva debido a que tiene como núcleo a los verbos llamados copulativos. Los verbos copulativos serían ser, estar y parecer. El complemento atributo, que se puede formar por un adjetivo o frase adjetiva, tiene como núcleo a ese adjetivo. También puede el atributo estar formado por una frase nominal, ustedes lo saben, cuyo núcleo va a ser el sustantivo. Pero cuando es adjetivo, la característica se le da al núcleo de la frase nominal. Por ejemplo, si yo digo, el cuento de Juan es maravilloso. El verbo copulativo es, proviene del verbo ser en presente.
El cuento es, el cuento será, el cuento fue. Presente. Lo anterior, todo lo que se hizo anteriormente es el sujeto. La frase nominal, todo lo demás, frase verbal, cuyo núcleo son los verbos. Ahí está la frase verbal. Todo lo demás. Se separa en dos. Entonces, el cuento de Juan es mi sujeto, mi frase nominal, núcleo de ese sujeto es cuento. Concuerda con el verbo, el cuento es. Y de pronto, después de ese verbo copulativo, aparece la característica. Maravilloso. Esa característica que se sitúa después de los verbos copulativos, después sería entonces el complemento atributo. El complemento atributo que se ubica después de los verbos copulativos. ¿Ya? Entonces, como en este caso. También digo, los niños parecen. Parecen es un verbo copulativo. ¿Y qué parecen los niños? Dice, muy contentos. Esta es una frase adjetiva, muy contentos. Pero de estas dos palabras, el adjetivo contento es el principal, ¿no? Entonces, todo actúa como un complemento atributo. Se encuentra después del adjetivo. Y contentos es una característica de los niños. Ronald está muy entusiasmado. Está, núcleo de la frase verbal. El verbo estar es un verbo copulativo, igual que parecer. Ronald es el núcleo de mi frase nominal en función de sujeto. Está que, y después aparece una frase adjetiva, el núcleo es entusiasmado, y como frase adjetiva o adjetivo que se encuentre después de un verbo copulativo, la función es ser un complemento atributo. ¿Ve? El complemento atributo, que lo he vuelto a poner acá, viene a estar después de los verbos copulativos. A veces los verbos copulativos pueden estar en formas simples, como en este caso, pero también pueden estar en formas compuestas. Yo puedo decir, el cuento de Juan ha sido maravilloso. Podría decirlo así, ha sido. Pero ha sido es una forma compuesta. ¿Y cómo saber si es copulativo o no? Pues me tengo que fijar, una vez que ubico al verbo, el verbo haber es un verbo auxiliar y sido es el llamado participio, le pongo un visto, del verbo ser. Si este último elemento proviene de estos copulativos, entonces se asume que el verbo es copulativo como verbo principal. Eso siempre y cuando aparezcan formas compuestas o llamadas también perífrasis verbales, ¿no? Donde vamos a encontrar verbos auxiliares y verboides en la forma de participio o en gerundio o en infinitivos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero puede darse esa situación al momento de construir la oración. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí está claro, chicos? Díganme. Hagan una señal, chicos, por favor, para yo saber que... Sí, Miss. Bien, ahí ya está. Sí. Tengo que saber que me estén entendiendo, por favor, chicos bellos, y que están conectados, están concentrados, que no se me están distrayendo con otras cosas, solamente tomando su tecito, nada más, ¿ah? Pero anotando, tomando, claro.
Bien, entonces vamos ahora a la última función. La función como complemento predicativo. Así como hemos reconocido aquí que aparece en las frases verbales llamadas atributiva, el complemento predicativo también se va a ubicar en una frase verbal. Solo que la frase verbal se le va a llamar frase verbal predicativa. Aparece después de los verbos llamados no copulativos o verbos predicativos. O sea, no puede ser, ni estar, ni parecer, digamos así. Entonces, este complemento predicativo se sitúa después de un verbo predicativo, que viene a ser el mismo nombre, ¿no? Pero es el verbo no copulativo. Viene a ser todos los que no son verbos copulativos. Ay, perdón. No son ni ser, ni estar, ni parecer. ¿Ya? Empezando por ahí. Por eso dice, Emiliano conduce contento su auto. Separo desde el verbo conducir, el cual no es copulativo. Es un verbo no copulativo. ¿Quién conduce? Emiliano. Separo el sujeto de toda la frase verbal que actúa como predicado. Emiliano es el núcleo de mi frase nominal como sujeto. El verbo conducir, entonces, es un verbo no copulativo. Cuando hay predicativo, el predicativo tiene una intención modal, tiene una carga modal, ¿no? O sea, una intención modal porque puede responder a la pregunta ¿cómo? Que se le hace al verbo. Solo que la respuesta va a ser un complemento predicativo formado por un adjetivo. Este complemento entonces sería un adjetivo. ¿Ya? Es como si fuera una línea. Entonces, empezando por ahí, hacemos esto. Conduce. ¿Cómo conduce Emiliano? Le pregunto al ver. ¿Cómo conduce ese auto, Emiliano? La respuesta que vamos a tener es que lo conduce contento. Contento conduce. Entonces, ven, respondió a la pregunta ¿cómo? Contento es un adjetivo, es una característica que se encuentra después de este tipo de verbos. Por lo tanto, su función es que actúe como un complemento predicativo. Conduce contento. Contento es una característica que se le da a Emiliano, al sujeto. En el otro caso, Anthony viaja feliz en el tren. Ubico el verbo viaja. ¿Quién viaja feliz en el tren? Hablo de Anthony. Mi núcleo de la frase nominal en función del sujeto, Anthony. Viaja es un verbo no copulativo. Hago la pregunta. ¿Cómo viaja Anthony en el tren? ¿Cómo viaja? Respondo que viaja feliz. Viaja feliz. Ay, se me va. Viaja feliz. Respondió a la pregunta ¿cómo? Pero la palabra es un adjetivo. Su función es complemento predicativo. Viaja feliz. ¿Ven? Entonces también hace referencia a Anthony. Puede ser que el verbo sea una perífrasis como arriba. Puedo decir, ha viajado, supongamos, feliz. Entonces, si me dicen ha viajado, el verbo igual es ha viajado. El verbo haber más el participio del verbo viajar. Viajar no es copulativo. Le hago un visto para que me fije siempre en la última palabra.
Entonces yo sé que es un verbo predicativo no copulativo. Lo que haya después, tengo que fijarme si es un adjetivo, entonces se actúa como un predicativo. ¿Eh? Tiene una intención, entonces modal. ¿Sí? Entonces, solo los adjetivos actúan como complementos predicativos cuando responden a la pregunta ¿cómo? ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces se pueden confundir con los circunstanciales de modo. Y los circunstanciales de modo son adverbios. Son adverbios. Y los adverbios son indicadores, ¿no? De tiempo, de lugar, de modo. Entonces, es otro. Luego les pongo un ejemplo. A ver, chicos. Vamos a ver si hemos entendido esta entonces función resolviendo la pregunta número 3. A ver. Unos minutos para poder resolver y compartir la respuesta en el chat. Vamos, chicos, a resolver todos esta pregunta importante.
¿Alguien más, chicos? Vamos a corroborar si esa es la respuesta correcta. A ver. Tenemos que desde el punto de vista sintáctico, el adjetivo puede funcionar como un modificador directo, complemento atributo, complemento predicativo. En ese sentido, marca la alternativa que corresponde o la alternativa que correlaciona correctamente cada adjetivo de los enunciados con sus funciones correspondientes. A ver, en la primera decía, aquella joven entusiasta es mi alumna. Joven entusiasta. Entusiasta está siendo parte, al separar, estamos separando a la frase nominal que funciona como sujeto. ¿Es mi alumna quién? Aquella joven entusiasta. Joven es el núcleo de la FN y entusiasta lo acompaña. Lo modifica directamente en la frase nominal, ¿no? A ver, siguiente. Ayer llegamos felices por la buena noticia. El verbo llegamos es un verbo no copulativo. El sujeto no está presente, nosotros llegamos, sujeto tácito. Quiere decir que el verbo llegamos es el núcleo de toda esta frase verbal. Como es un verbo no copulativo o llamado también verbo predicativo, la característica que estamos encontrando, felices, que se encuentra después, corresponde a un complemento predicativo. ¿Cómo llegamos? Felices. Es un complemento predicativo. ¿Ven? Siguiente. La medalla que te obsequió es hermosa. El verbo que vamos a encontrar es un verbo copulativo, igual que el primer caso, ¿no? Es un verbo copulativo. Lo que está antes de este verbo viene a ser mi frase nominal en función de sujeto. La medalla que te obsequió. Medalla, estoy hablando de la medalla, es. Y aparece el adjetivo hermosa. Hermosa es una característica que le corresponde a medalla. Se encuentra después de un verbo copulativo. Su función es actuar como un complemento atributo. La respuesta estaría en la letra B. Efectivamente, ¿no? A ver, todos pusieron B. B, 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 B. Muy bien. Muy bien, chicos. Todos han acertado. Cuando ustedes reciban su solucionario, van a corregir porque va a salir. A ver, voy a ponérselo para que puedan entender. En esta pregunta 3, que ya hemos dicho que es la letra B, en la letra B,
Aquí van a corregir. Dice D. Entonces ustedes ya saben que es la letra B. Solamente lo corrigen. Cuidado con confundirse. ¿Ya? Entonces, esta respuesta la van a anular porque era la B. Lo que ha sucedido es que acá la correlación sí está bien. Entusiastas es un modificador directo, felices es un predicativo y hermosas es un atributo. El error estaba acá en las letras en el orden de las letras que lo han escrito mal. Entonces, por eso que ha variado la clave. En lugar de B debe decir A y en lugar de A tiene que decir B, ¿no? O sea, a la inversa. A y B. Eso es lo que te tiene que corregir, ¿ya? Y borrar este orden, ¿ya? Entonces, eso sí es que reciben la solución y por favor revisan solamente eso. La correlación está bien, solo el error estuvo ahí, ¿ya? Bueno, entonces regresando ahora sí a esta pregunta, debe de estar marcada de esa manera. Vamos ahora a realizar la primera pregunta. Vamos a contar la cantidad de adjetivos presentes en ese texto. A ver, chicos, ¿cuántos adjetivos van a encontrar? Ujú. A ver, me dice Jorge. ¿Alguien más, chicos? Allá está Ángel también. Contemos entonces los adjetivos que había. Muy bien, ya 3 de ustedes
¿Ha respondido? Reforzamos que los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos a los que acompañan. De acuerdo con ello en el enunciado, y ahí empieza el texto. La palabra mundo se refiere a la totalidad de entidades, al conjunto de la realidad o a todo lo que fue, es y será. La naturaleza del mundo se ha conceptualizado de diferentes maneras. Acá diferentes modifica maneras. En distintos ámbitos. Distinto modifica a ámbitos. Algunas concepciones ven el mundo como un ente único. Único a ente. Por otra parte, mientras que otras hablan de una pluralidad de mundos, algunos tratan el mundo como un objeto simple, objeto simple. Simple es una característica de objeto. Mientras que otros analizan el mundo como un objeto complejo. Complejo modifica objeto. Y compuesto, compuesto también modifica objeto. Por muchas partes. Y ahí termina el texto. Voy a encontrar 6 adjetivos en ese texto. A ver, ¿qué marcaron? Perfecto, todos también coincidieron en la letra B. Perfecto, chicos. Ahora que ya hemos practicado el reconocimiento de los adjetivos, de las clases, de su función, vamos a hablar para resolver la pregunta 4 y la pregunta 5, los grados de significación del adjetivo. Los grados de intensidad que debe tener un adjetivo. ¿Ya? Entonces, veamos el primer grado. El primer grado del adjetivo es el grado positivo. Ese grado positivo se caracteriza por presentar justamente al nombre de manera simple. No vamos a encontrar ninguna alteración en el adjetivo, ni en su terminación, ni porque esté acompañado de algún adverbio. Entonces puedo decir un periodista renombrado. Acá vamos a cambiarle la O. Un periodista renombrado. ¿Ya? Colaboró en la colecta nacional. En la colecta nacional. Entonces, la característica de renombrado le corresponde al periodista, pero no se ha alterado en lo absoluto la palabra. Se mantiene en su forma básica. Cuando el adjetivo está en su forma básica, no está rodeado por ninguna palabra que intensifique o influya, el adjetivo se encuentra entonces en el grado positivo. Una colecta nacional, lo mismo, nacional, no estoy alterándolo, entonces está en grado positivo. Es como los grados que aparecen aquí, ¿no? En la ficha. Elsa es inteligente. Inteligente, no estoy siendo muy inteligente, ni tampoco inteligentísima. Simplemente está en su forma básica. Leyó un buen libro, igual, buen. Preparó una deliciosa cena, deliciosa. No se altera en lo absoluto. En cambio, en el grado comparativo, necesito comparar a dos elementos. Contrastarlo. Por ejemplo, a Carmen con Patty, a Jonás con Fernando, a Elvis con Javier. El comparativo compara a dos elementos. Entonces se puede mostrar de 3 maneras. Comparativo de superioridad, cuando al adjetivo le rodean las palabras más que o menos que, ¿no?
inferioridad menos que al adjetivo, o de igualdad tan como, ¿no? Entonces, yo puedo decir, Carmen es más bailarina que Patty. La característica bailarina está rodeada de palabras como más que comparan a Patty y a Carmen. Entonces, es un comparativo de superioridad. Si yo digo, Jonás es menos puntual que Fernando, entonces la característica de puntual está rodeada de menos que expresan la inferioridad que hay de un elemento con otro, entre Jonás y Fernando. O si yo digo, Elvis es tan responsable como Javier, comparo a Elvis y a Javier, pero de manera equitativa. El tan como rodea el adjetivo. Ese es el comparativo. Ahora el superlativo. En el caso del superlativo hay dos clases de superlativo. El primero es un superlativo relativo. Este superlativo relativo nos dice que expresa la cualidad dentro de un grupo o un ámbito. Por ejemplo, es el único que destaca. Yo digo, Gabriela es la menos tardona del salón. El adjetivo tardona es el que está acompañado por palabras como la menos o el menos, o la más o el más. Destaca de un todo, por ejemplo, del salón. ¿Eh? Ese velerista es el más exitoso del Perú. Es el que destaca de un grupo, en ese caso del Perú, ¿no? De un país. Entonces, al decir la menos o el menos o la más o la más, al lado de los adjetivos, este estaría en grado superlativo relativo. Es uno de un todo. En el caso del superlativo absoluto, el superlativo absoluto va a expresar la cualidad o la característica también en su más alto grado, pero que se va a manifestar de dos maneras. Uno de ellos es cuando utilizo la terminación ísimo o érrimo, que se da al final de la palabra, al final de los adjetivos. Por ejemplo, un traje finísimo. ¿Ven? El adjetivo es finísimo, fino, pero al adjetivo le hemos intensificado con la terminación ísimo o R. Ese es el grado entonces máximo. Cuando yo encuentro la terminación al adjetivo, entonces estará en el grado superlativo absoluto. A pesar, dice su suelo paupérrimo. Acá la palabra paupérrimo se refiere a que es muy pobre. Esta palabra ya está en el grado superlativo absoluto. Segunda oración. Jesús es el más aplicado. Su nota fue muy buena. A ver, la primera oración, la primera palabra aplicado no está en el grado absoluto. Jesús es aplicado. Aplicado corresponde. Ay, Jesús es aplicado corresponde al grado positivo. Porque la palabra aplicado no tiene ningún elemento que lo acompañe, está en su forma natural. En cambio, sí está en el grado absoluto
Cuando digo fue muy buena, muy buena. En muy buena está el adverbio muy. Este es un adverbio más el adjetivo buena. ¿Ven? Luego dice, en el examen de admisión obtuvo un óptimo puntaje. O el juez supremo confirmó la sentencia del agua. A ver, las palabras, por ejemplo, que vemos por acá, óptimo o supremo, son formas cultas que vamos a hallar en este cuadro. Fíjense bien, óptimo está en grado ya superlativo o supremo. Lo demás máximo y mínimo, ínfimo, vamos a estar también considerándolo en el grado superlativo, absoluto. ¿Ya? Entonces, chicos, estas son las formas cultas del último cuadro para entender esta parte. Ya. Acá también están en el cuadro lo mismo que hemos explicado, el superlativo absoluto puede darse con terminaciones, con sufijos o agregando los adverbios a la forma básica. Cuando el adjetivo está en su forma, entonces de sufijo la terminación se da en la misma palabra, listísimo o pauper. Cuando está al lado de adverbios, el adjetivo, por ejemplo, ágil, puede usarse como muy o sumamente, que son adverbios que acompañan a la forma básica del adjetivo. Ahí es superlativo absoluto. El relativo estaría acá abajo. Veíamos la más alta del pueblo o el menos. Siempre las palabras rodeando al adjetivo, la más o el menos. Y bueno, el comparativo que ya lo vimos. Bien, ahora vamos a resolver rápidamente, ya son 5 y 8. Esta pregunta 4 y la pregunta 5. Pregunta 4 y la pregunta 5. A ver, pueden dejar chicos su respuesta. Léanlo con cuidado para que no se equivoquen. Participen los demás, chicos, vamos. Ustedes pueden resolverlo muy bien.
A ver, chicos, ¿qué respuesta me están dando? Solo hay 2 de ustedes que están marcando. Vamos, chicos. Han coincidido Jorge con Ángel. A ver, los demás, rápido, chicos, para que podamos avanzar la siguiente parte. ¿Alguien más, chicos? Vamos a corregir entonces estas. El adjetivo en grado positivo expresa la cualidad del nombre sin cuantificarla ni comparar. Teniendo en cuenta ello, señala el enunciado que presenta adjetivos en grado positivo. Empezaríamos con la primera oración. Dice, la directora sugirió amablemente modificar el horario de atención. En esa primera oración no hay un adjetivo presente. Amablemente es un adverbio, así que no era. En la letra B, la respuesta que obtuvimos fue bastante sorprendente. Acá hay un adjetivo, pero este adjetivo está rodeado por un adverbio. Bastante lo intensifica, así que deja de ser positivo. En la C, el nuevo encargado, acá tengo un adjetivo, nuevo, ¿sí? Grado positivo, fue amabilísimo conmigo. Aquí tengo otro adjetivo, pero por la terminación ísimo se encuentra en el grado positivo, perdón, superlativo, ¿no? Por la terminación, un superlativo absoluto, ¿no? En cambio, nuevo sí está en el grado positivo. No lo altera nada. En la D, la parte más difícil, acá encuentro otro adjetivo, difícil, pero nuevamente hay un intensificador que es más, que lo acompaña, entonces deja de ser positivo. De la elaboración del proyecto dice fue el diseño.
no había más. El postre italiano, acá tengo italiano, la característica sin alterar está en el grado positivo. Fue el más destacado en el programa televisivo. Fue el más destacado. Acá el más destacado. Esta es una comparación, ¿no? Acá hay otro, el más destacado. A ver, fue el más destacado. No, este es un superlativo. Acá hay el más, que es un grupo que va a predominar cuando es un superlativo relativo, ¿no? Es el que destaca de todo un grupo, ¿no? Entonces es un superlativo relativo. Pero luego dice, en el programa televisivo y encuentro otro adjetivo. Pero este adjetivo no se está alterando al igual que italiano. Por lo tanto, había dos en el grado positivo. 2 en el grado positivo. Darle este color para que se diferencie. Allí, por eso, la respuesta en la letra E. Miss y destacado, ¿qué adjetivo sería? Ahí destacado es el superlativo relativo, porque está acompañado del más. Dice, fue el más destacado. Ese es un superlativo, todo esto, un superlativo relativo. ¿Ya? En el caso de nuevo, también era un positivo. Acá lo voy a destacar. Pero solamente había uno. En cambio, en la E había dos. ¿Ya está? Entonces, ni en la B, porque era absoluto, en la C había otro superlativo absoluto, igual que en la D, y en la E había un relativo. ¿Ok? Ahora sí, a ver qué marcaron ustedes, chicos. A ver, ¿qué me pusieron? 4E. Jorge, estábamos bien. Hasta ahí, estamos bien, sí. Ángel, 4A. Ahí se confundió seguro con amablemente, por ahí, ¿no? Fátima la B, ya sabemos que no era, solamente había. Y Fernanda me dijo la 4A, también amablemente no era. ¿Mm? Ya saben, chicos, entonces ahí está la debilidad, ¿no? En esta pregunta, es donde menos han acertado. Vamos a ver entonces aquí en la pregunta 5. Lograda significación del adjetivo son 3, positivo, superlativo y comparativo. Identifique el grado de los adjetivos subrayados. Abel siempre fue el estudiante más destacado. Miren que como este, ¿no? Fue el más destacado. En lugar de decir, como estoy mencionando estudiante, entonces equivale a decir el más destacado de un grupo. Acá está una palabra que rodea, eso, rodea al adjetivo para indicar que está en el grado máximo. Es el más destacado, ¿no? El estudiante más destacado. Todo eso está acompañando a destacar que es el adjetivo. Esta forma, cuando destaco uno de todo y digo el más o el menos, o la menos o la más, ese adjetivo está en el grado máximo. Es un superlativo relativo. Nosotros observamos cuidadosamente el cielo azul. Azul es el adjetivo que está en su forma básica. Está en el grado positivo. Ese abogado es extremadamente hábil. Extremadamente hábil. ¿Quién rodea a hábil? Un adverbio. El adverbio extremadamente. Los adverbios terminan en mente también, ¿no? Entonces lo intensifica al adjetivo. Como lo intensifica,
esa es una forma del superlativo absoluto. El superlativo absoluto puede aparecer adverbios delante del adjetivo que lo intensifica, o puede ser que el adjetivo termine en ísimo o en R. La respuesta era la letra A. Era la letra A. ¿Ya? A ver, en esa acertaron, ahí les fue mejor, ¿no? Ahora sí, ¿se entendió, chicos? Por favor, este tema es de examen. Ahí tienen que captarlo bien. ¿Ninguna duda? Todo claro, Miss. Ya. Ahora vamos a la pregunta 6, antes de pasar a los determinantes. Aquí dice, en la frase nominal, la concordancia se establece en base a las categorías de género y número entre el núcleo y sus modificadores directos, determinantes y adjetivos. Los determinantes que vamos a ver luego pueden ser los artículos, pueden ser los posesivos y otros, pero mantienen una concordancia con el sustantivo. Tengo que tomar en cuenta la concordancia nominal, o sea, en la frase nominal. Por ejemplo, en la letra A dice, los televisores y las computadoras dañadas fueron enviadas al técnico. Cuando yo tengo una frase como esta, los televisores y las computadoras dañadas. Todo esto es una frase nominal, donde encuentro dos sustantivos, televisores y computadoras, pero que tienen diferente género. Televisores es masculino, computadoras es femenino. ¿Qué sucede con el adjetivo? El adjetivo que se encuentra después de dos o más, en este caso, nombres, que tienen distinto género, la regla dice que el adjetivo debe de estar en masculino y en plural. Entonces yo tengo que decir dañados. El adjetivo tiene que estar en masculino y en plural porque tienen distinto género los sustantivos al cual están modificando. Ese es cuando el adjetivo está después. La concordancia es en género y número sí, pero si tienen diferente género, prevalece el masculino. Ahora, en la letra B, se preocuparon porque el agua de aquella piscina parecía turbio. La palabra agua es un sustantivo femenino, pero cuando coloco el artículo que le corresponde, que sería la, sucede un fenómeno que llamamos cacofonía, donde la A se prolonga y yo puedo decir la agua, se abre demasiado, ¿no? La agua. Entonces, debo de cambiar por un artículo contrario, que es el masculino el, para evitar ese encuentro de vocales. Entonces, por eso yo digo el agua, para que se evite ese choque. Así que esto es correcto. Pero si yo colocara otro determinante, por ejemplo, este o esta, yo tendría que elegir el mismo género del sustantivo. Entonces yo tendría que decir esta agua, porque es femenino, igual que el determinante. Lo mismo sucede con los adjetivos. Yo no podría decir turbio, porque turbio está en masculino y agua debe de ser femenino. Entonces, corrijo y digo que esa agua es turbia, porque debo de mantener el mismo género del sustantivo y agua es femenino. A ver, ¿hasta ahí están entendiendo, chicos? Ya, ahí está Jorge, están todos ya. Por favor, hagan mención. Estoy pasando las páginas, a ver, en la segunda página de la visualización. Valentina me está sacando la lengua ahí en la foto.
A ver, ¿está bien todo esa primera parte? Ya. Ahora vamos a ver los demás. Dice, ese majestuoso águila, lo mismo. Fíjense bien, águila. Ahí está. ¿Y qué sucedió con las palabras que están delante? El determinante ese y el adjetivo majestuoso. Fíjense bien. Águila es un sustantivo femenino. Es un sustantivo femenino. Solo que decimos el águila para evitar el mismo encuentro de vocales al decir la águila, ¿no? Entonces tengo que decir el águila. Pero cuando yo utilizo otras palabras donde no hay ese choque de vocales, deben de mantener la misma concordancia en el género y en el número. Y esto no lo está teniendo. Entonces yo tendría que decir esa majestuosa águila, porque debo de mantener el mismo género y el mismo número. ¿Ven? En la D, le indicaron a la docente la aula donde debía impartir la primera clase. Aquí, aula. El artículo la no es correcto, ¿no es cierto? No es correcto. Tengo que cambiar aula. No, lo que tengo que cambiar es el artículo. ¿Por qué? Porque el sustantivo es femenino, aula es femenino. Pero al decir la prolongo, entonces yo tengo que cambiarlo por él, tal como lo hice con agua. Entonces digo el aula, por esa razón. Pero si utilizo otro determinante, yo tengo que decir esta aula, porque es femenino. Entonces, fíjense todo lo que hemos variado para poder observar esa concordancia que se establece entre el sustantivo, los adjetivos y los determinantes. La respuesta correcta es la letra E. José dice, Esther está usando una casaca y un pantalón negros. Al decir negros está bien, porque está en masculino, en plural, como la regla anterior que ahí observamos que no era correcto, ¿no? Porque está modificando a dos sustantivos de diferente género. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro, chicos? Voy a subrayar acá para corregir. La respuesta, por eso, era la letra E. Esto es correcto. ¿Ya? Tienen diferente género, entonces prevalece el masculino y en plural, porque modifica tanto a casaca como a pantalón. Hasta ahí entonces el tema de la concordancia. Ahora los determinantes. Vamos a los determinantes. Acá había otra práctica para que ustedes lo hagan. Estudien. Y vamos a ver a los determinantes. En el caso de los determinantes, nos dice que son palabras que acompañan al sustantivo para presentar y concretar su significado. Podemos encontrar a los artículos como primer determinante. Los artículos son presentadores gramaticales del nombre, del sustantivo. Presentan por eso el nombre como un elemento conocido o desconocido. Los artículos se dividen en definido y los definidos refieren a un ser o un objeto conocido. Estaría el artículo el, los o la o las. Por ejemplo, ya llegó la profesora. Mantiene el mismo género y número y presenta ese elemento conocido. Pero el indefinido es un elemento, digamos, desconocido.
El indefinido refiere a un ser u objeto no identificable. Un o una, unos o uno. Me evaluó una profesora, o sea, alguien a quien no se conoce. Además nos dice que hay un artículo neutro llamado el artículo lo, que va a modificar a los adjetivos. Por ejemplo, lo maravilloso, lo modifica a esos adjetivos. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo útil. No hay que confundirlo con el pronombre lo. El pronombre sustituye un nombre, está delante normalmente de los verbos, ¿no? Lo amó, lo escuchó, ahí es un pronombre. En los artículos también encontramos a las contracciones gramaticales, que tenemos dos, al y del. Del, esta contracción, es la suma de una preposición de más el artículo el. Y al es la preposición a más el artículo el. Entonces, cuando me piden contar a los artículos, yo tengo que contar a estas formas también. Lo vio fuera del local, ahí está el artículo presente. Luego volvió al aula, ahí está el artículo presente. También la preposición. Y lo que vimos en el caso de la cacofonía, ¿se acuerdan de agua? Donde era femenino el sustantivo y el artículo tenía que mantener el mismo género. Por ejemplo, la. Pero cuando yo utilizo la, hay un choque de vocales. Se prolonga, ¿no? La agua. Entonces se evita colocar la y se utiliza el para evitar el choque de vocales. ¿Ven? Entonces se dice el agua. Pero el adjetivo mantiene su concordancia en el mismo género, ¿no? Turbia, por ejemplo. El adjetivo tiene que tener el mismo género femenino. Solo sucede con los artículos cuando hay choque de vocales. Si fuera otro determinante, supongamos esta, yo tendría que usarlo en el mismo género correcto. Este es femenino y le corresponde porque agua tiene el género femenino. Entonces debe de mantener el mismo género todos. El adjetivo y el también determinante. Solo que el determinante en el caso del artículo cambia por el para evitar la cacofonía. ¿Ok? Entonces, eso no se olvide. Entonces, allí se utiliza correctamente otros determinantes. ¿Ya? Esto como ya lo hemos visto en el ejercicio 6. Los otros determinantes serían los posesivos. Los posesivos serían aquellos que expresan posesión o pertenencia, pero siempre mencionando al sustantivo. Pueden ir antepuestos al nombre como el mío, el tú o, o su o nuestro, vuestro. Y también pueden ir después del nombre, siempre al lado del sustantivo, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. No puede ir después del verbo, porque ahí pasaría a ser un pronombre posesivo. Entonces, tenemos nuestros estudiantes, fíjense que está al lado del sustantivo, ¿no? Investigaciones mías, mías modifica investigaciones. Pero si yo digo que son mías, allí es un pronombre posesivo, ¿ya? Los demostrativos expresan localización de espacio temporal de lo designado por el nombre. Pueden ir antepuestos o pospuestos. Expresan cercanía, este, esta, estos. Distancia media, ese, esa, esos, plurales, femeninos también. O lejanía cuando digo aquel, aquella, aquellos, etc. Siempre presentan al nombre aquel alumno, el gerente este.
Ahí puede, cuando está después, puede tener una intención también despectiva, ¿no? Entonces, cuando se coloca al final. No hay que confundirlo con los pronombres demostrativos. Son pronombres cuando no menciona el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquel alumno triunfó en el extranjero. Aquella no. Entonces, si me dicen, por ejemplo, aquella no triunfó, vamos a poner oración completa, aquella no triunfó. Al decir aquella no triunfó, no lo pongo acá. Aquella es un pronombre. Allí es un pronombre demostrativo. Es un pronombre demostrativo. Me alcanza espacio por acá mejor. Es un pronombre demostrativo al decir aquella no. La palabra aquella va a ser, a ver, va a ser sustituido, ¿no? Entonces, no hay que confundirnos, chicos, cuando no se menciona el nombre. No triunfó. Acá faltó la N. ¿Ya? Ahora sí, para que distinga. Por favor. Si yo digo también acá, ese joyero es mío. Ahí, mío es un pronombre posesivo. Es un pronombre posesivo. No es un determinante. No digo joyero mío, sino es mío. Entonces cambia el sentido. ¿Ok? Ahí está la diferencia, chicos. Los cuantificadores. En los cuantificadores pueden ser de dos formas, los numerales y los indefinidos. Si son numerales, estos se subclasifican en 4. Los números cardinales. Los cardinales es la escritura de los números naturales, del 1, del 2, del 3, etc. Entonces, la escritura, por ejemplo, hasta el 30 es que se escriben en una sola palabra. 21, si es femenino, 29, se escriben una sola. Pero después del 30 se escriben separados. 31, 43, 87, etc. ¿no? Es la escritura de los números naturales. Los ordinales señalan orden o sucesión. Primero, segundo, tercero. Cuando llego al décimo es para indicar el 10, décimo departamento es el orden o sucesión. El 11 puedo escribirlo junto, décimo primero, primer o separado, décimo separado, primero, primera, separado, dependiendo como lo quiero. También puedo decir un décimo cuando me refiero al piso 11, ¿no? Un décimo. Y cuando es 12 puedo decir duodécimo. Ahí está la escritura, ¿no? Duodécimo o décimo segundo junto o separado. Fíjense la escritura. Cuando está separado la concordancia es separada con el sustantivo. Capítulo es masculino, entonces décimo y segundo también es masculino. Pero cuando está junto, miren, periodo, el primer elemento siempre es masculino, pero el segundo dependerá del sustantivo. ¿Ya?
Como periodo es masculino, segundo va a estar en masculino. Pero fíjense qué pasa con posesión. Posición. Posición es femenino. Entonces yo digo 24ª. ¿Por qué cuarta? Porque mantiene la concordancia con el sustantivo en el mismo género. A ver, vuelvo a repetir esto. Fijémonos acá en la concordancia. Cuando el sustantivo es femenino, acá posición es femenino, es un sustantivo femenino. Entonces, el ordinal, cuando se escribe en una sola palabra, mantiene el mismo género, solo el segundo elemento. Solo el segundo cambia, de acuerdo al sustantivo. El primero, 20º, se mantiene siempre en masculino, siempre, siempre. Esto cuando se escribe en una sola palabra. ¿Ven? Igual, periodo es masculino, entonces el segundo elemento también es masculino. Y el primero se mantiene igual en masculino. Cuando se escribe separado, va independiente a mantener la concordancia con el sustantivo. Capítulo es masculino, entonces cada uno es masculino. Sale femenino, cada uno es femenino, porque están separados. 24ª. ¿Ok? Esto, por favor, para los casos de concordancia. Después están los múltiplos que se refieren a la unidad multiplicada varias veces, doble, triple, cuádruple, al lado del sustantivo. Los partitivos indican las partes en que se divide la unidad. Medio panetón, media manzana, medio limón. Ahí sí puedo pluralizarlo porque es un partitivo. Media, el cambio de género. Pero también puedo usar las formas de señalar una parte de algo. Entonces a veces se confunden partitivos con ordinales, porque digo tercera, igual que acá, primero, segunda, tercero, tercero. Entonces no, el partitivo va acompañado de la palabra parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Incluso cuando llego al décimo, décima parte igual. Pero cuando es después del 10, digamos, yo puedo usar la terminación aba. Onceava parte, treceava parte, 20ª parte, ¿ven? Porque es un partitivo, pero debe estar la palabra parte, ¿ok? Estos son los numerales. ¿Se entendió, chicos? A ver. Sí, profesora. Ya, perfecto. A ver, ahora los últimos que son los indefinidos. Los indefinidos informan de manera imprecisa. No sé exactamente cuánto es cuando me dicen muchos decanos, o varios ambientes, o ciertos inquilinos, o demasiados problemas. Me dan cantidades inexactas. A veces los determinantes indefinidos se confunden con los pronombres indefinidos. Por ejemplo, muchos asistieron a la fiesta o al concierto. Cuando digo muchos, esta palabra muchos es un pronombre, porque no estoy mencionando al sustantivo. Pronombre indefinido. ¿Ven? Es un pronombre, está sustituyendo. Entonces, no menciono, no digo muchos alumnos, muchos amigos, no. Muchos. Es un pronombre. También a veces lo confunden con un adverbio. Por ejemplo, cuando digo comió mucho. Comió mucho. Entonces, mucho es un adverbio y no un determinante. ¿Ya? Entonces,
hay que tener cuidado con estas formas. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Me queda, creo que 5 minutos, más o menos. Ahora sí, vamos a la práctica. Acá hay un ejercicio final o 2 para que ustedes puedan trabajar como un trabajo adicional y el otro, ejercicio número 4. ¿Ya? A ver, ya con eso terminamos. Vamos a las preguntas siguientes. Por ejemplo, la pregunta 7. Vamos a trabajar, nos quedan 5 preguntas y creo que sí lo logramos. A ver, los determinantes indefinidos indican cantidad imprecisa del sustantivo al cual modifica. En ese sentido, ¿qué enunciado presenta más determinantes? Indefinidos, dice. A ver, varios jóvenes se presentaron al examen de admisión. Aquí yo tengo uno, varios que modifica jóvenes. ¿Ya? Unos niños viajaron con sus padres a la provincia de Ica. Ahí no tengo nada, ¿no? Realizó la actualización a su celular nuevo el día martes. Tampoco hay indefinidos. Todos deberían respetar y valorar a sus padres siempre. Aquí tampoco, aquí todos es un pronombre, ¿no? Indefinido. Muchos clientes, hay muchos, modifica clientes, estuvieron esperando algún descuento, algún modifica descuento. Entonces, en esta alternativa, yo encontré dos determinantes indefinidos. ¿No es cierto? ¿Está bien? Ok, vamos a ver. A ver, resuelvan la pregunta 8. ¿Cuál marcaron? ¿La ven? Uh-huh. 8 Ángel B. ¿Alguien más? Les entregaron algunos presentes, algunos a presentes. Algunos me expresa una cantidad inexacta, es un indefinido. Esa interpretación, cuando digo esa, aquella, es un demostrativo, expresa la distancia, proximidad. Las clases, ese las es un artículo, ¿no? Nuestra vivienda, nuestra me expresa posesión, pertenencia, es un posesivo. Entonces la respuesta a la pregunta 8 estaba en la letra B. Efectivamente, ¿no? Muy bien, chicos. Perfecto. A ver, pregunta número 9. Correlacionemos también aquí. Presentaron a los 15 finalistas. 15 es un número natural. Ese es el cardinal. Número cardinal. Le correspondió la 12ª parte de la herencia. Ese es un partitivo, ¿no es cierto? Todo lo que termine en aba, partitivo también, y más la palabra parte. Celebró su 20º aniversario, hay un orden. Entonces ese es un ordinal. Recibió una doble remuneración. Expresa la multiplicación, ese es un múltiplo.
Entonces, correlacionamos, acá faltó las letras, pónganle A. Y esta es la D, creo que faltó completar ahí. ¿Ya, chicos? Entonces la respuesta es la letra A. ¿Ya? Pónganle la letra que si faltó escribir en sus material. Entonces 9A. A ver, uy, ya estoy con el tiempo. Número 10. En la pregunta 10 tenemos que encontrar 13 determinantes. Todos los determinantes. Entonces están los artículos el, la, otra vez la, en del también tengo que contar el, otro que es un indefinido, el, acá también nuevamente del, el, la, el, la. Tiene que haber 13, ¿ya? En la pregunta 11, la respuesta es la letra B. Me pedían la mayor cantidad de determinantes. Entonces estaba aquella, que es un demostrativo modificanciana, esa, otra vez, determinante demostrativos, habían dos. Había dos ahí, ¿no? En la C había uno solo. Y aquel en la última era un pronombre. Aquí había uno también. ¿Ya? Solo la B tenía dos. Y en la pregunta 12 tenemos la letra D. Los determinantes tenemos la, artículo, tercera es un numeral, del es un artículo. Así que había 3. Entonces, acá hablan de los artículos demostrativos. ¿Qué enunciado presentaba más determinantes? Y esta tenía 3. En la anterior tenía 1, tenía 2. Acá teníamos 1, 1, 2. Acá teníamos 2. También. Ahí están todos los determinantes, solo la D tenía 3. Y con esto, chicos, ya nos despedimos. Ahora sí. Los dejo. Un abrazo. Cuídense mucho. Estudien bastante. Y nos vemos la próxima semana, chicos. ¿Ya? Descansen. Chao.